Bienvenidos, bienvenidas. Encontrar el volumen del sólido que se genera al rotar la región limitada por esta curva, una parábola, y el eje Y, alrededor del eje Y igual menos 2. Esta es una parábola que abraza el eje lineal, ¿sí? Es decir, el eje X, y lo abraza hacia la izquierda porque la variable que está al cuadrado es negativa, tiene este comportamiento. Entonces, digamos lo siguiente. Ya sabemos cómo es la gráfica solamente observando la ecuación. Si intersectamos la parábola con el eje Y, es decir, x igual al 0, lo tenemos acá. Multipliquemos por menos 1 para que la variable cuadrática me quede positiva y desarrollemos el trinomio. Igualado a 0, y es igual a 1 y y igual a 3. Con este valor de 1 y este valor de 3 lo reemplazamos en la curva, la parábola, y obtenemos para x 0 y por este lado 0. 0, 1 y 0, 3 puntos de corte. Este y este. Vértice menos b partido 2a, obtenemos el valor de 2 y este valor corresponde a y, a la variable que está al cuadrado. Con ese valor lo reemplazamos en la parábola y obtenemos el valor de x, que es 1, 1,2 el vértice. Este es el punto. Bueno, vamos a ubicar el diferencial, pero me dicen que utilicemos el método de las capas cilíndricas. En este método, el diferencial va paralelo al eje. Me dicen alrededor del eje Y igual a menos 2. Nos ubicamos en menos 2. Este es. Y es una recta paralela al eje X. Entonces, diferencial y el eje son paralelos. ¿Sí? Diferencial paralelo al eje X. Entonces vamos a trabajar con dy. De eje horizontal. El volumen es igual 2pi, la integral de a hasta b de r por la altura por el diferencial de y. ¿Qué quiere decir? Desde que toda esta expresión, el integrando, va en términos de y, porque el diferencial es paralelo a x. Vamos a observar ahora el radio. El radio es la distancia desde el eje, este que estamos señalando, y igual a menos 2, hasta el diferencial. Todo este es el radio. Pero ese radio, ¿quién es? Si analizamos el plano, aquí cuánto avanzó del diferencial al eje X, avanzó Y. Y del eje X al eje de rotación, que es Y igual menos 2, ¿cuánto hay? 2. Aquí sería menos 2, pero como estamos hablando de distancia, lo tomamos en valor absoluto, 2. Entonces sería, el radio es Y más 2, como tenemos la lupa 6. Este 2 en valor absoluto, radio. La altura, analicemos lo siguiente, como me está rotando en el eje Y igual a menos 2, entonces me está rotando de esta forma, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a tener un cilindro de esta forma, el eje aquí está rotando, la otra parte iría por acá, ¿cierto? Entonces vamos a tener un cilindro en forma horizontal, el radio, y esta es la altura. La altura, si el cilindro fuese vertical, llamémoslo más bien, cambiémoslo de la expresión altura por la longitud del cilindro, porque está horizontal. Entonces vamos a decir, esa longitud del cilindro está determinado por el diferencial. Analicemos este punto y este. El punto de la derecha, la curva de la derecha, ¿quién es? La parábola, la curva menos el de la izquierda, que es el eje Y. Entonces,
curva de la derecha menos la curva de la izquierda. Ese sería la longitud, la parábola, véala acá, menos 0 porque es el eje Y. Recordemos que esto me debe quedar en función de Y, porque el diferencial está paralelo a X. Volumen, reemplacemos 2pi. La integral, ya vamos a manejar los límites. El radio es esta expresión por la altura, y la altura es esta expresión, la longitud, por el diferencial de Y. Ese diferencial es el espesor, el grueso del diferencial. ¿Sí? Los límites de integración, como estamos moviéndonos en Y que tenemos desde 1 hasta 3 unidades cúbicas, el volumen. Solución al modelo planteado. Recuerda que nos dicen plantearlo. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima.